Así que, bueno, pues bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a todas y todos y todes. Es un placer hoy poder compartir de Cañas por la Tierra con María del Mar Trigo Pérez, que es, entre otros muchos cargos, aparte de su cargo como profesora en la Universidad de Málaga, también es la directora científica del Jardín Botánico de la Universidad de Málaga. Y la verdad que estamos muy contentas de poder contar con ella hoy porque el tema de los polinizadores y las abejas es un tema que siempre nos llama mucho la atención, que además creemos que estamos totalmente desconectadas de este tema y de su importancia, así que estábamos deseando que nos contara un poquito de su investigación, lo que hace su grupo, así que bienvenida María del Mar y de nuevo miles de gracias por querer colaborar hoy con nosotras y pensar juntas con nosotras y nada, adelante. Bueno, Ana, pues muchísimas gracias y yo soy la que estoy feliz y contenta de estar esta tarde aquí con vosotros y agradeceros que me hayáis invitado. Antes de empezar, yo quería agradecer a Julia Vicario que ha hecho el cartel con el que se le ha dado difusión a esta charla, que nos ha preparado pues ese cartel tan bonito, ¿no? Y tan bien elaborado. Voy a probar a compartir pantalla. Deciros que yo no suelo utilizar mucho Zoom porque en el ámbito académico utilizamos otros programas como por ejemplo Microsoft Teams, pero bueno, antes hemos hecho una prueba y no ha pasado nada. A ver, compartimos. Aquí voy a poner modo presentación. Vosotros me decís si lo veis bien, ¿de acuerdo? Perfecto, se ve perfecto. Perfecto. Bueno, pues ahí está la pregunta, ¿no? Con la que vamos a iniciar esta charla y el título que le hemos dado también a petición vuestra. ¿Por qué son importantes las abejas y qué necesitan? Bueno, pues para explicar la importancia que tienen las abejas, lo primero que se me ocurre pues, es que, como ya sabemos, hay un Día Mundial de las Abejas, es decir, el 18 de octubre del año 2017, la Asamblea General de Naciones Unidas emitió una resolución y decidió asignar el 20 de mayo como el Día Mundial de las Abejas. O sea, hasta ese punto llega la importancia de las abejas como polinizadores. Pero no solamente vamos a hablar en esta presentación de las abejas, vamos a hablar por extensión de otros polinizadores, vamos a comentar un poquito la estructura de una colmena, cómo viven las abejas dentro de la colmena. También voy a contar cositas del proyecto del que soy coordinadora, el proyecto Apicampus, que es un proyecto de apicultura urbana. Y bueno, espero que os resulte interesante y que pasemos un rato agradable. Bueno, pues aquí tenemos el cartel que nos sale en Naciones Unidas cuando buscamos el Día Mundial de las Abejas. Aparte de esta foto, pues lógicamente hay información diversa acerca de este día y de las abejas por su importancia como polinizadores. Pero la pregunta que nos planteamos es ¿por qué? ¿Por qué tenemos que celebrar o por qué se ha designado un día para celebrar el Día Mundial de las Abejas? Bueno, pues he hecho una recopilación de una serie de datos para intentar dar respuesta a esta pregunta. En primer lugar, porque las abejas y otros polinizadores dependen, de las abejas y otros polinizadores dependen el 90% de las plantas con flores para reproducirse. Es decir, si la colaboración de las abejas y otros polinizadores en general, no solo las abejas, pues el 90% de las plantas no podrían dar lugar a frutos y a semillas y por lo tanto desaparecerían. Otra razón es porque 3 de 4 cultivos de frutas o semillas que se producen para el consumo humano, pues depende, al menos en parte, de la tarea que realizan como polinizadores las abejas y otros animales, porque cuando decimos otros polinizadores pensamos en insectos, pero no todos son insectos, es decir, hay otros animales diferentes de los insectos que también llevan a cabo la polinización, como pueden ser en las zonas tropicales los colibríes o distintas especies de aves, de otras aves, pequeñas especies de la familia de los ratones, ¿no? del grupo de los ratones, los murciélagos y todo eso, que no quiero dar nombres científicos
científico porque enseguida se me va la mente al nombre científico y bueno, no quiero, ¿no? Que quiero que esta sea una charla de divulgación. Por otra parte, la polinización es un proceso fundamental no solamente para la supervivencia de los cultivos, sino también de los ecosistemas. Es decir, las plantas que viven de manera silvestre en el campo, pues también dependen de las abejas y los polinizadores en general para producir frutos y semillas, es decir, para perpetuarse en el tiempo y dar lugar a nuevas plantas. Entonces también se morirían, desaparecerían si no fuera por el trabajo que realizan los polinizadores. También celebramos el Día Mundial de las Abejas porque son unos insectos que están muy amenazados por la actividad humana en general. Y en definitiva porque todos dependemos de los polinizadores y es una tarea crucial controlar su declive y detener la pérdida que estamos sufriendo de biodiversidad. Vamos a ver que ahora no me quiere pasar. Bueno, ya. A veces que se vuelve un poco rebelde el PowerPoint cuando estamos así pasando a través de estos programas. ¿Qué está produciendo realmente el declive de las abejas y de otros polinizadores? Bueno, pues aquí están algunas de las causas. En primer lugar, plagas y enfermedades que sufren estos polinizadores. Las abejas en general pues, sufren muchas plagas por ácaros, por microorganismos, algunos de ellos importados que no estaban presentes en nuestras latitudes y bueno, con esto del cambio climático pues están avanzando y se están distribuyendo plagas y enfermedades por todo el mundo. Por otra parte, el saqueo de los nidos. Mucha gente cuando ve una colmena natural en el campo, pues la saquean, le pegan un corte, un tajo y ponen un recipiente debajo para robar la miel, ¿no? Pero eso conlleva también la destrucción de estas colmenas naturales, estos nidos, ¿no? Por otro lado, los insectos invasores que predan, es decir, se comen a las abejas, como es por ejemplo el caso de la avispa asiática que se nos ha introducido recientemente y que cada vez está avanzando en cuanto a su distribución. Aquí al sur de España todavía no ha llegado, pero por el norte ya hay algunos casos, sobre todo en la cornisa cantábrica. En Francia, por ejemplo, está muy difundida y se comen a las abejas, es decir, se alimentan de las abejas y una sola avispa asiática pues, puede al cabo del día matar cientos de abejas. Otra causa es el uso de los pesticidas. Yo hablo de pesticidas en general, aunque es más conocido también el caso del glifosato, que causa la muerte de las abejas y no solo de las abejas, sino otros polinizadores. Hemos visto por ahí en las redes sociales mortandad de miles de abejas en las proximidades de las colmenas por el uso de estos pesticidas y especialmente los glifosatos. El cambio climático, es decir, alteraciones en el clima. Estas alteraciones en el clima también hace que en determinados lugares pues, las condiciones ambientales no sean las propicias para el desarrollo de las abejas. También el cambio de uso de las tierras, del territorio, por ejemplo, la urbanización. No hay mayor alteración del medio ambiente natural como es el establecimiento de una ciudad, sobre todo si es una ciudad grande, si es una ciudad que se extiende mucho en superficie. La ganadería intensiva, la agricultura intensiva, es decir, todo ese cambio en el uso de tierras pues perjudica a las abejas porque elimina sus hábitats naturales. Y en el caso de la agricultura extensiva, sobre todo la presencia de monocultivos, pues también hace mucho daño a los polinizadores. Imaginaos vosotros, por ejemplo, aquí en el sur de España, que tenemos pues hectáreas cultivadas solamente con olivo, en donde no crece ni una sola mala hierba. Es decir, tienen un control absoluto de las malas hierbas, todo a base de pesticidas, de glifosato, por ejemplo, ¿no? Y entonces eso hace que se reduzca la fuente de alimentación disponible. Es verdad que esos cultivos llega un momento en que florecen, pero es un periodo muy corto a lo largo del año. ¿Qué hacen las abejas y otros polinizadores el resto del año? Pues se mueren de hambre y eso hace que
bueno, pues que no puedan vivir en esos territorios. Esto es una imagen que cogí de internet, se difundió por las redes sociales y cuando se difunde pues nadie sabe muy bien de dónde viene ni a quién pertenece, con lo cual no os puedo poner cuál es el origen ni cuál es el autor, pero es algo que me parece muy significativo. Tal vez los que sois más jóvenes pues no hayáis visto este fenómeno en que antiguamente se producía mucho, yo lo recuerdo de pequeña, que cuando yo iba con mis padres de viaje, mi padre se tenía que parar de vez en cuando, aprovechaba que se paraba en una gasolinera o algo para limpiar el parabrisas porque tenía multitud de impactos de insectos. Y hoy día, pues la verdad es que son muy poquitos o ninguno los impactos de insectos que tenemos en el parabrisas cuando nosotros vamos de viaje. ¿Habéis visto alguna vez insectos que chocaran contra el parabrisas? Últimamente la verdad es que muy poquito. Entonces, esto es muy significativo y es señal de que algo muy malo está ocurriendo. Y contra todo esto, ¿nosotros qué podemos hacer? Pues mira, podemos hacer cosas a nivel particular. Los agricultores y los ganaderos pues también pueden hacer, los gobiernos también pueden hacer. ¿Qué podemos hacer nosotros? Pues si tenemos un terrenito, pues vamos a cultivar plantas autóctonas, incluso en los jardines. Vamos a cultivar plantas autóctonas. Podemos comprar miel de apicultor, o sea, miel artesana. Hay muchas mieles que son de producción industrial, cuya calidad deja mucho que desear. Luego se hacen los análisis de esa miel y la verdad es que su calidad deja mucho que desear. Y comprando la miel del apicultor, pues favorecemos esta actividad de la apicultura y es una actividad que facilita la conservación de estos polinizadores, ¿no? También comprar productos de agricultura sostenible, normalmente son productos que se generan en huertos en los que conviven las plantas cultivadas con plantas naturales y no provienen de esos cultivos extensivos o esos cultivos bajo plástico que podemos ver en algunas zonas del sudeste de la península ibérica, zona de Almería, todo eso, pues proviene de una agricultura más amable con los polinizadores. También algunos apicultores están promoviendo una actividad que es apadrina una colmena. Eso se está difundiendo mucho y es que bueno, se realiza una actividad en la que una persona por un precio módico pues apadrina una colmena, se le coloca su nombre y luego una vez al año o 2 veces al año acude al campo con los apicultores, con el traje adecuado y todo eso para hacer el mantenimiento de la colmena que tiene apadrinada. Incluso es un regalo que se puede hacer, ¿no? Que se puede, no sé, a nuestros hijos les podemos regalar el apadrinamiento de una colmena y además luego se lo pasan estupendamente cuando tienen que ir, se ponen el traje de apicultor, que parecen pequeños astronautas, y van a las colmenas a realizar con los apicultores el mantenimiento y a aprender. Y sobre todo crear conciencia, que es lo que estamos haciendo nosotros aquí hoy. Y igual algunos de vosotros sois profesores, la tarea de crear conciencia de los profesores pues es muy importante. La persona que está más directamente implicada con el campo, yo he puesto aquí agricultores y ganaderos, pero pueden ser también otras personas. Pues en vez de tener estos cultivos extensivos, que pueden ser extensivos, pero también pueden ser un poco más amables con los polinizadores, es dejar pequeñas zonas de vegetación natural, lo que se llaman islas naturales. Cuando tienen que hacer, poner setos colindantes con otras fincas, pues creen barreras naturales. En vez de hacerlo, dejarlos limpios y poner una verja metálica o una verja de madera, pues se pueden dejar plantas naturales, un pequeño paso, un pequeño canal que permita pues, que puedan convivir allí también los polinizadores. Reducir o modificar el uso de pesticidas y de herbicidas, muchas veces lo aplican sistemáticamente porque sí, porque llega la época del año en que hay que aplicar pesticidas o herbicidas. Y muchas veces el dejar las malas hierbas no es tan dañino para el cultivo, incluso protege el suelo, hace que haya menos evapotranspiración, que se seque menos la tierra. Esto es una cosa que se está aplicando ya cada vez más y que, bueno, pues se están intentando concienciar a los agricultores.
respetar los nidos de los insectos polinizadores silvestres y luego también incluso sembrar plantas atractivas para los polinizadores. Y a nivel gubernamental, cuando digo a nivel gubernamental me refiero a nivel local, los ayuntamientos, a nivel autonómico, a nivel del gobierno nacional, pues fomentar la investigación y la colaboración entre organizaciones. Aquí lo que tenemos es que aunar esfuerzos, se trata de eso, de aunar esfuerzos, implicar a las comunidades, sobre todo cuando es una comunidad pequeña, cuando es un pueblo pequeño, un ayuntamiento, así también es más fácil implicar a las comunidades, aplicar medidas estratégicas, incluso aplicar medidas, o sea, las herramientas legislativas con las que se cuentan, porque muchas veces se cuenta con estas herramientas pero realmente no se aplica. Y son cosas pues, que se pueden hacer fácilmente. No estamos pidiendo la luna. Bueno, voy a comentar un poquito del proyecto Apicampus. Es un proyecto que está subvencionado por la propia universidad, por el vicerrectorado de Smart Campus. Y en él participan más de 40 personas, entre los profesores, los docentes, los alumnos y personas también de administración y servicios. Colaboran 6 departamentos de varias facultades y también contamos con la colaboración de una pequeña empresa de apicultura que es Bigarden Málaga. Los principales objetivos, pues el estudio del comportamiento de las abejas en un entorno urbano y también realizar análisis de los productos apícolas que producen esas colmenas y de sus propiedades. También últimamente estamos diseñando elementos relacionados con las colmenas y su monitorización, porque se trata de colmenas monitorizadas, ahora la veréis que están llenas de cables y de aparatos y todo eso. Y luego también realizar actividades de divulgación, pues como las que hoy estamos haciendo aquí. Así que siempre que nos llaman, pues nos prestamos a hacer esas actividades de divulgación y además con muchísimo gusto. Esas son las colmenas que tenemos, están en la azotea de la Facultad de Ciencias, en pleno campus de Teatino, y veis ahí pues los enchufes que tenemos, los cables y otros artilugios a la entrada de las colmenas porque controlamos pues, la temperatura, la humedad, el peso de las colmenas, tenemos una cámara externa, una cámara interna también, hay contadores de abejas a la entrada, sabemos el número de abejas que sale, que entra a cada hora, o sea, el movimiento de la colmena como tal, y bueno, hacemos marcajes de abejas, muchas cosas, porque está hecho eso para experimentar. Pero yo me voy a centrar en un par de cositas porque no quiero haceros la presentación muy larga. Aquí os presento parte del equipo Apicampus. Ahí hay sobre todo profesores y alumnos y estamos muy contentos de que los alumnos participen y además realicen sus trabajos de fin de título, los trabajos de fin de grado, los trabajos de fin de máster, lo hacen con nosotros. Ahora precisamente en esta época están presentando y hay algunos muy buenos de nuestros alumnos pues que vamos a ver si obtienen una buena calificación y el tribunal pues tiene en cuenta su trabajo. Vamos a contar un poquito de la abeja y de las colmenas, cómo está estructurada. Mira, dentro de una colmena tenemos 3 tipos de organismos. Aquí arriba a la izquierda pues tenemos una abeja reina. Fijaros que tiene una marca y es porque en la colmena siempre se marca la abeja reina. Eso es para localizarla fácilmente cuando se hace el mantenimiento. Porque es más grande que el resto, lo podemos apreciar, pero el aspecto es parecido. Y claro, cuando se abre una colmena y hay miles de abejas, porque en una colmena como promedio puede haber entre 20.000 y 40.000 abejas, pero pueden llegar hasta 100.000 si la colmena es muy grande. Hay veces que tienen menos individuos, la colmena es más pequeña. Pero bueno, lo normal es eso, que tenga 20.000 es un número, entre 20.000 y 40.000 es un número muy normalito. Entonces, por eso siempre se marca la abeja reina, porque a veces la retiramos, la guardamos en una cajita para que no se estrese mucho mientras que nosotros trasteamos la colmena. Luego tenemos la abeja obrera y los zánganos. Deciros que la reina es la única hembra fértil de la colmena. Su única misión es poner huevos. Eso es lo que hace la abeja reina. No hace otro trabajo más que poner huevos. Y quien hace el resto del trabajo, todos los trabajos de la colmena, es la obrera. La obrera es un organismo, a ver,
no me quiero meter mucho en detalle científico, pero vosotros sabéis que todos los organismos tenemos un set tenemos unos cromosomas y la mitad del cromosoma pues viene del padre y la mitad de la madre. Eso es lo que se llama un organismo diploide. Bueno, pues las obreras son diploides. Las obreras proceden de una fecundación, o sea, de un huevo fecundado que pone la reina y ese huevo ha sido fecundado por un zángano, que son los elementos masculinos de la colmena. Entonces, la obrera es un organismo diploide, o sea, completo, tiene su genoma completo, solamente que es estéril. Y es estéril porque la reina le administra una sustancia que hace que se le atrofie las gónadas, es decir, los órganos reproductores. Por eso la obrera no puede poner huevos. La única que pone huevos es la reina. Y el zángano es el elemento masculino, pero tiene una particularidad, es haploide, quiere decir que solamente tiene un set de cromosomas, tiene la mitad. Uy, se me ha ido, perdón. Tiene la mitad, es un organismo haploide. Entonces, su única misión es fecundar a la reina. Cuando fecunda a la reina guarda el esperma en una bolsita que tiene y poco a poco, a medida que va poniendo los huevos, pues como tiene esa reserva, pues se van fecundando. Con lo cual no necesita parearse continuamente con el zángano. Y va poniendo esos huevos que son diploides que dan lugar a obreras. Pero ¿qué pasa si se le acaba el semen de la espermateca? Pues entonces esos huevos no están fecundados, son haploides y dan lugar a zánganos. Esto quiere decir que los zánganos solamente se generan en la colmena cuando son realmente necesarios. Es decir, cuando la reina necesita otra vez ser fecundada de nuevo. Entonces ponen huevos sin fecundar, de los cuales salen zánganos. Una vez que han eclosionado los zánganos, la reina sale fuera y la cópula tiene lugar en el exterior de la colmena, para lo cual los zánganos compiten entre sí y la reina es fecundada por el que tiene pues una mejor dotación, digamos, ¿no? Es el zángano más fuerte, ya que ha competido con los demás y el que consigue fecundar a la reina, pero la reina incluso puede copular con varios zánganos para rellenar la espermateca. Una vez que la reina ya ha sido fecundada, los zánganos no sirven absolutamente para nada. A veces realiza alguna función, como por ejemplo batir las alas para mantener la temperatura de la colmena, para refrescar la colmena, o bien hacer algunas tareas de limpieza, y las obreras los dejan durante cierta época del año, durante la primavera, y los tienen que mantener porque los zánganos ni tienen lengüeta para poder recolectar el néctar, para chupar el néctar de las flores, ni tampoco tiene unos cestitos en las patas para recoger el polen. Por lo tanto, una vez que pasa la primavera y el verano, llega el otoño en el que escasea el alimento, los expulsan de las colmenas y los pobres zánganos pues se mueren de frío y de hambre. Qué triste, ¿verdad? Pero bueno, es así. Ya una vez que ha cumplido su misión y que ya no sirven, pues a la calle, van a parar a la calle, se expulsan de la colmena. Y aquí vemos la división del trabajo de las abejas, y es muy curioso porque cuando la obrera es jovencita, sale la ninfa, da lugar al insecto adulto, pues va realizando determinadas funciones y va ascendiendo en categoría. Digamos que los niveles más bajos lo que hacen es tareas de limpieza. También lo que hacen es batir las alas para refrescar la colmena y mantener una temperatura constante. Luego ya realiza tareas de, por ejemplo, fabricar los paneles o cuidar de las crías, de las larvas. Y luego más adelante pues se realizan tareas de proteger la colmena, es decir, hacer de guardianes de la colmena, y solamente las que están más experimentadas son las que salen al exterior para recolectar el néctar y el polen. Es decir, son en los últimos días de su vida cuando se hacen recolectoras y salen de la colmena. Entonces, ese es un poquito el trabajo y la vida de los integrantes de la colmena. Mira, en la fotografía esta que tenemos, aquí abajo a la derecha, lo que vemos ahí es lo que se llama una carga de polen. Esa bolita de color naranja es una carga de polen.
y tiene ahí en las patas traseras una especie de cestillo, y ahí es donde van compactando las abejas el polen con una especie de peinecito y unos cepillitos que llevan en las patas medias y delanteras para compactar ahí el polen y llevarlo a la colmena. Lo digo porque ahora después nos vamos a referir a esas cargas de polen o carga corbicular, porque los cestillos se llaman corbículas, y luego también pueden recolectar el néctar que acumulan, o sea, tienen una lengüeta para chupar el néctar de las flores, y lo acumulan en el estómago en una especie de buche, y luego lo regurgitan y lo mezclan con una serie de enzimas, de una serie de sustancias para producir la miel. Bueno, aquí tenemos los productos apícolas, es decir, los productos que se generan en la colmena. Todos conocemos, marcado con el número 1 la miel, por supuesto. En el 2 y el 3 lo que vemos son celdillas, pero ahí lo que tenemos fundamentalmente, más que miel, vemos esos colores, es el polen. Entonces, ahí las abejas en una celdilla acumulan la miel, o sea, el néctar para producir la miel. Cuando el néctar está fermentado, está maduro, lo cubren con una capa de cera, y también en otras celdillas pues acumulan lo que es el polen que traen en sus patas, lo prensan y lo tienen allí como reserva de alimento. Y aquí a la derecha pues tenemos también lo que son las bolitas de polen, que pueden ser de distintas tonalidades dependiendo de su procedencia. Es un alimento natural, contiene muchísimos aminoácidos y son muy buenos dietéticamente y complementan nuestra dieta. Se le puede añadir pues, a las ensaladas, se le puede añadir a los yogures, es decir, se pueden comer tal cual. Hay gente que lo toma tal cual porque le gusta. Luego también producen cera. Mira, la cera se produce, como vemos aquí en el número 4, en el abdomen de las obreras, y forman una especie de escamita. Luego esas escamitas ellas la van compactando y con eso van construyendo los paneles, esas celdillas hexagonales tan perfectas que vemos ahí. Pero luego también en la colmena se genera otra sustancia, que es el propóleo. El propóleo es una especie de resina, la vemos aquí, o sea, esto es la colmena abierta, tenemos aquí los cuadros con los panales, y en esta cucharita hemos raspado un poquito de propóleo. Es una resina que utilizan las abejas para tapar las rendijas. Es como un aislante que utilizan para sellar las rendijas de las colmenas. Bueno, pues el propóleo también tiene muchas propiedades, y últimamente hemos hecho unos estudios in vitro y hemos visto que tiene incluso propiedades antitumorales con muchas líneas celulares, como por ejemplo con las líneas del tumor del cáncer de mama y de algunos cánceres de pulmón. Estamos trabajando en ello. Bueno, aparte de eso, también el veneno se utiliza para tratar algunas enfermedades, como por ejemplo la artritis reumatoide. Aquí vemos cómo se recolecta el polen. Se le ponen unas trampas a la entrada de la colmena. Estas plantas tienen una rejilla, de tal forma que esas rejillas son muy justitas, y cuando la abeja entra, a duras penas le entra el cuerpo, pero ya las patitas con las bolitas de polen como que ya no les caben, y entonces caen en un cestillo que hay debajo. Es este cestillo que vemos aquí a la derecha. ¿Veis? Ahí están las bolitas de polen. Dependiendo de la época y de las plantas en flor, pues adquieren distintas tonalidades. Y bueno, ahí vemos a uno de nuestros alumnos recolectando el polen en ese cajoncito, y vemos cómo puede variar el polen. En esta de arriba pues vemos que casi es monocromático, porque es una época en la que hay pocas floraciones. Me parece que eran 2 o 3 especies las que en el campus estaban en floración en esa época, y bueno, las abejas recogen de donde pueden. Y abajo pues de otra época del año, y bueno, pues aparecen aquí distintas tonalidades. Hemos visto que las tonalidades se pueden asociar a distintos tipos de plantas, y dentro de cada tonalidad también depende del mes en que se recolecta, se corresponde con plantas distintas. Bueno, pues ahí veis que los amarillos se corresponden con una serie de plantas, son nombres científicos, no hagáis el menor caso. Tenemos colores ocres, naranja, púrpura y otras, sin clasificar a veces, porque la bolita de polen pues tiene varios colores, porque la abeja ha estado recolectando de varias plantas a la vez. Y en cuanto, esto es un trabajo que nosotros hicimos de las cargas de polen recogidas de allí de las colmenas de la universidad, y vemos que bueno, el origen es diverso. Las abejas utilizan tanto
recursos naturales, es decir, de plantas silvestres que hay por allí por el campo y también de plantas ornamentales de los jardines. Es decir, que un entorno urbano, en un entorno urbano, una abeja pues puedes encontrar gran cantidad de recursos alimenticios. Y luego hay un pequeño porcentaje que hemos llamado mixto, pero pues son plantas que igual las tenemos de manera natural allí en el campus universitario y también las utilizamos como ornamentales. Son plantas autóctonas que al mismo tiempo se utilizan como ornamentales y a eso es lo que le hemos llamado un origen mixto. También hemos visto que normalmente las cargas de polen corresponden solamente a un tipo de polen, es decir, que cuando la abeja sale a recolectar, normalmente hay a veces que hemos encontrado cargas mixtas, pero recolecta solamente de una planta en concreto. Es muy curioso. Bueno, vamos a hablar un poquito de la miel y la caracterización de la miel pues, se hace también en base al contenido de polen que presenta. Como la miel procede del néctar de las flores, una vez que la abeja la ha recolectado y la mezcla con una serie de sustancias para que fermente, y una vez que está madura, pues la celdilla la tapa, ¿no? La prueba de que la miel está madura es que la celdilla aparece operculada, es decir, cubierta por una capa de cera, y entonces cuando se puede recolectar. Pero al mismo tiempo, igual que se lleva el néctar de las flores, pues se llevan también polen de la propia flor. Y ese polen que está en la miel nos va a dar idea de su origen. Así que dependiendo de los tipos polínicos, que pueden ser muy diversos, como veis ahí, pues podemos nosotros diferenciar distintos tipos de mieles, caracterizar esa miel, como por ejemplo miel de romero, pues este es el polen del romero, el miel de eucalipto, vemos aquí los granos de polen de eucalipto, así triangulares, el de romero veis que parece así como una tartita, ¿no? El polen de castaño, que nos caracteriza la miel de castaño, o la miel de acacia, por ejemplo, que tiene, yo digo siempre que el polen de acacia tiene forma así como de pan cateto, ¿no? Como los panecitos antiguos que se compraban en los pueblos. Bueno, pues eso es lo que nos caracteriza la miel, y de ahí es donde nosotros podemos decir que esta miel es de romero, de eucalipto, de tomillo, de lo que sea, ¿no? Por los análisis que se hacen del contenido en polen. Y este es el aspecto que presentan nuestras mieles urbanas, una miel mil flores. Eso quiere decir que no presenta un tipo polínico predominante, sino que la abeja la ha fabricado pues tomando néctar de muchas flores diferentes. Entonces vemos ahí tipos polínicos diferentes. En nuestros análisis hemos podido encontrar en una miel hasta 27 tipos polínicos diferentes, y en este caso concreto, pues de esos 27, 14 fueron de plantas ornamentales, 15 tuvieron un origen mixto y 6 eran de plantas silvestres. O sea que la abeja aprovecha todos los recursos que encuentra en una ciudad. Y esto es lo mismo, pero una fotografía hecha con el microscopio electrónico de barrido. Claro, la suerte de nosotros que tenemos a nuestra disposición en la universidad, pues tenemos medios para poder hacer estas fotos tan curiosas, pero fijaros también la variabilidad que presentan los granos de polen, ¿verdad? Qué bonitos son, a mí me encantan. A veces los autores lo colorean, es falso color siempre, no es el color del polen, porque las imágenes de microscopía electrónica de barrido siempre son en blanco y negro, por la naturaleza del método con la que se hacen las fotografías. Bueno, cuando hablamos de abejas, siempre no pensamos en una colmena, pero aunque hay, aparte de la abeja melífera, que es Apis mellifera, en su nombre científico, pues hay muchas abejas que son solitarias, que no forman parte de colmena, no son insectos sociales. Y entonces estas abejas también son recolectoras de néctar y de polen, viven de las plantas de las que se alimentan, pero lo que hacen es buscarse un refugio, por ejemplo, una pequeña cañita, una oquedad, para depositar una bolita de polen con un huevecito del que luego saldrá una larvita que posteriormente se convertirá en una abeja adulta, al tiempo que se alimenta de la bolita de polen que le ha dejado. A continuación, le ha dejado su mami, ¿no? Su mamá. Forma un tabique y forma otra bolita y pone otro huevecito, y así sucesivamente pues va poniendo huevos, y las larvas, cuando eclosionan, pues se van alimentando de esas bolitas de polen o de un poco de miel que le ha dejado, o una mezcla de ambas eh, eh, que, que ha fabricado pues la abeja adulta para alimentarlas. Esto que tenemos aquí a la derecha es un hotel de insectos. Nosotros en el jardín botánico pues tenemos puestas
varios hoteles de insectos, que es precisamente para facilitar el anicamiento de estas abejas y otros insectos, no solamente abejas, sino otras especies que también son insectos polinizadores solitarios. Pues mira, esto es muy fácil de construir. Yo os animo a construirla si tenéis a lo mejor algún huertecillo o algo, pues hacerlo así. No tiene por qué tener forma de casita tan buena como esta, puede ser simplemente una cajita en la que metemos, pues mira, estos son piñas, estos son cañitas que ya vienen, ya tienen el agujerito hecho, estos son trocitos de palitos que le hemos hecho un agujerito, para que vengan ahí los insectos polinizadores, estos solitarios, pero que no viven ahí, lo utilizan para poner sus huevos, no es que vivan ahí, normalmente viven simplemente al aire libre durante la época favorable y suelen morirse luego durante la época desfavorable después de que hayan puesto los huevos. Bueno, hemos visto que las abejas no solamente es la abeja de la miel, la abeja melífera, que hay otras abejas que incluso pueden ser solitarias, pero también hay otros polinizadores. Las abejas pertenecen a un grupo grande de polinizadores que son los himenópteros, que engloba a las abejas y los abejorros en general. Pero además hay otros polinizadores como por ejemplo los dípteros. Mira, esto de aquí, los dípteros, que significa literalmente dos alas, son las moscas en general, pero hay un grupo de moscas que tienen el abdomen coloreado y simulan ser avispas o abejas. Ese es el grupo de los sírfidos. Bueno, pues los sírfidos dentro de los dípteros es un grupo de polinizadores muy importante. Es lo que se llaman las moscas polinizadoras, ¿vale? Pero son moscas, aunque parezcan avispas o abejas, pero son moscas. Luego también otro grupo importante son los coleópteros. Los coleópteros no pueden chupar el néctar porque no tienen un aparato bucal chupador, pero sí tienen mandíbulas con las que mastican el polen, se alimenta de polen. Entonces aquí vemos unos escarabajitos, aquí muy monos, que están precisamente comiendo el polen del laurel. Esta es una planta del laurel. Y luego, por supuesto, las mariposas que pertenecen al grupo de los lepidópteros. Los del lepidóptero en general son mariposas diurnas y nocturnas. Las nocturnas les solemos llamar polillas, que son menos vistosas, tienen colores menos vistosos, pero son también mariposas. Y bueno, son muy fácil verlas en plantas como por ejemplo los cardos y otras de las familias de las margaritas. Mira, en el jardín en el jardín botánico, pues también tenemos lo que llamamos un oasis de las mariposas. Es un oasis en el que, en una zona, un parterre, en el que le sembramos las especies que a ellas les gustan. Entonces, hay una mariposa que es la mariposa monarca, que es muy bonita, que es la que tenemos aquí a la derecha, y que le sembramos su planta nutricia, porque hay veces que las mariposas son muy específicas y tienen una planta nutricia, de tal manera que si esa planta nutricia no está o desaparece, pues también desaparece la mariposa. Y esta es una de las plantas nutricias de la mariposa monarca y esta es el gusano, digamos, gusano entre comillas, por favor, que no son gusanos, que son las larvas de la mariposa monarca. Ya sabéis que las mariposas, si habéis criado gusanos de seda, tienen una metamorfosis complicada. Cuando eclosiona del huevo tiene aspecto de gusanito, que es la larva, y luego se encierra en una especie de capullo. Aquí tenemos el capullo de la mariposa monarca, esto también es del jardín. Cuando ya desaparecen los que son las larvas y eso, andamos buscando los capullos, por llamarlo de alguna manera. Ahí es donde están las ninfas, y dentro de ellas tiene lugar la metamorfosis, que al principio son de un color esmeralda precioso, luego ya se vuelven de color marrón, pero al principio son de un color esmeralda muy bonito, y luego ya eclosiona el insecto adulto, ¿no? Aquí tenemos, voy a poner una de las plantas nutricias, que si queréis tener monarcas en vuestro jardín, pues la que tenéis que comprar, que es la Asclepia curasábica. Es una planta introducida, no es nuestra, porque la monarca nosotros aquí tenemos poquita, pero esta planta le gusta muchísimo, así que las personas que quieren tener monarca en su jardín, normalmente la que siembran es esta. Hay otras también, pero esta es la fundamental. Y bueno, si queréis tener abejas en vuestros jardines y en vuestros huertos, pues sembrar flores. Y si queréis tener mariposas concretamente, pues las plantas de la familia, de las compuestas, de las margaritas, de los cardos, atraen muchísimo a las mariposas. Entonces ahí tenemos varias especies de mariposas, entre ellas la mariposa colibrí, que es esta de aquí,
que vuela, cuando se ve en vuelo pues parece un colibrí y pues tendréis multitud de mariposas si sembráis estas especies. Y por mi parte nada más, simplemente deciros eso, que sembréis flores y muchísimas gracias por vuestra atención. Bueno, pues muchísimas gracias, María del Mar. La verdad que da gusto escuchar a alguien que tiene tanto amor por su objeto de estudio, porque lo explicas con tanto cariño que, no sé, es realmente inspirador. Así que miles y miles de gracias. Si os parece bien, vamos a ir haciendo preguntas levantando la mano y si queréis vamos haciendo turnos. No sé si hay alguien que ya tiene preguntas, yo tengo un montón, o sea que me voy a dejar para el final y, y luego ya pues lanzamos. Veo a Ana ya con la mano levantada, así que Ana, cuando quieras pregunta o por el chat también podéis ir preguntando y yo voy también verbalizando vuestras preguntas, lo que prefiráis. Ajá. No sé si me escucháis bien. Sí, te oímos. Sí. Bueno, yo quisiera preguntarle, bueno, ha sido súper entrañable la conversación, me ha encantado, pero yo quería preguntarle, hemos hablado de todas las plantas que hacen bien a las abejas, por ejemplo, que en este caso creo que es lo que más me interesaba, pero yo me imagino que también habrá otras que tenemos que o dejar de plantar o estar muy atentos para que, por ejemplo, las abejas no enfermen o mueran. Pues muchas gracias, Ana, me puedes tutear si quieres. Gracias. La verdad es que no, porque hay algunas que tienen flores venenosas, pero las abejas no acuden a ellas. Por ejemplo, la adelfa, tenemos muchas sembradas en el campus universitario porque es una planta autóctona y bueno, tenemos un programa, gracias al vicerrectorado de Smart Campus, que lleva muy a rajatabla todos los objetivos de desarrollo sostenible, pues intenta en el campus sembrar muchas especies autóctonas. Claro, en un jardín botánico no, porque el jardín botánico precisamente es un jardín de exhibición, pero tenemos muchas adelfas y sí que las flores son venenosas y las abejas no acuden, es decir, ellas son listas. Aquello que les perjudica, pues no van a ellas. Luego también van algunas plantas que tienen el néctar que es un poco venenoso para el ser humano, como por ejemplo el rododendron, ¿no? La miel de rododendron pues causa algunos trastornos en el hombre. Y entonces donde hay rododendron no se deben de situar las colmenas por eso, ¿no? Porque es una miel que es un poco tóxica. No, yo te lo preguntaba sobre todo porque, bueno, me habían comentado, por ejemplo, que el árbol, el aligustre, puede ser, sí. provocaba enfermedad. O sea, es como si acudieran a sus flores y se emborracharan de esa flor y murieran. Nosotros tenemos aligustre allí y no hemos tenido problemas de ningún tipo. Es decir, ya te digo que las abejas son listas y si hay alguna planta que a ellas les perjudica, pues no van y además se comunican entre ellas. No he hablado del lenguaje de las abejas, pero Claro. tienen un sistema de comunicación entre ellas. El aligustre no es una planta muy vistosa a la que vayan a acudir mucho las abejas. Vale, bueno, pues muy bien, gracias. A ti. Creo que iba María Luisa. Hola, Ana, otra vez. Bueno, pues muchas gracias a las dos, Ana por organizarlo y Mar por la charla. Me ha gustado muchísimo, la he disfrutado mucho. Gracias. Y quería preguntarte si sabes si hay, o sea, si sois una especie rara, diríamos, en la universidad, vosotros, vuestro grupo, o si está creciendo en la universidad grupos como el vuestro, porque se sabe muy poco, diríamos, a nivel general ciudadano de la importancia de los polinizadores y son esenciales, como bien has dicho. Entonces, si en la universidad está habiendo más esta misma tendencia vuestra de divulgación, de investigación, incluso a lo mejor de campañas de sensibilización, etcétera. Bueno, de investigación sí. Yo tengo compañeros de otra universidad que llevan ya muchos años estudiando el contenido polínico de las mieles, caracterizando mieles y todo eso, pero no tanto el tema de divulgación y mucho menos el tema de arriesgarse con las colmenas urbanas, porque
La verdad es que es un tema un poquito arriesgado, porque cualquiera se te puede poner en contra. Nosotros la verdad es que entre los compañeros de la propia facultad, nuestro decano, que nos ha permitido situar allí las colmenas, el vicerrectorado de Smart Campus, que nos está apoyando muchísimo. Todo eso para nosotros ha sido muy fácil, ha sido muy fácil. Pero claro, no es algo que se vaya a extender, por ejemplo, para que todo el mundo tenga en su azotea una colmena. Ahí no, entonces es un tema un poquito delicado. Entonces ya a nivel de divulgación de colmenas urbanas y eso, hay pocos experimentos de este tipo en lo que es a nivel del territorio español. Hay algunos experimentos que se están haciendo en Barcelona, en Valencia y todo eso, pero nos encontramos cuando hacemos todo esto un vacío legal en cuanto a la situación de las colmenas. En cualquier caso son colmenas experimentales, no son colmenas de aprovechamiento ni para producir miel ni nada de eso, pero estamos ahí un poquito al margen de la normativa vigente. Y en la otra parte, perdona, terminaba, no solo sensibilización para que la gente las pueda tener, sino también, por ejemplo, en el tema de los problemas de los pesticidas, tener más información de cara a las administraciones con toda la dificultad que hay para que se prohíban pesticidas que son tóxicos. Y se está trabajando también en esa línea para tratar de aportar más información que ayude a soportar pues, las peticiones que hay de prohibición de pesticidas tóxicos, etcétera. Claro, nosotros estamos promoviendo que no se utilicen, por ejemplo, los herbicidas en los bordes de las carreteras. Hemos conseguido, por ejemplo, en el campus universitario no se utiliza. Es decir, cuando llega la primavera, estamos en contacto con el servicio de jardinería, ¿no? Y hay zonas que están ajardinadas y hay zonas porque son taludes de carretera, toda la zona perimetral del campus universitario, que está un poquito a las afueras de la ciudad. O sea, está integrada en la ciudad, pero un poquito al margen, digamos, ¿no? Y entonces todos esos taludes y eso en primavera se deja tal cual, es decir, se deja que crezcan las plantas silvestres porque además está bonito. ¿Qué pasa cuando llega ya a finales de mayo, así que las plantas empiezan a secarse? Pues se desbroza, pero se desbroza a máquina, no se le echa pesticida, no se le echan herbicidas. Entonces se coge a máquina y ya, con lo cual también las semillas caen al suelo y se quedan ahí para la próxima temporada, que vuelven a salir muchas más flores. Y está el campo bonito, es decir, está bonito. No que en muchos casos, con el ayuntamiento también estamos intentando, también a través del equipo de Bigarden, que tiene un convenio con el ayuntamiento, estamos también intentando proponer que no se use los glifosatos. Entonces que se desbroce los bordes de los caminos y eso, que se desbroce. Incluso también que se deje los alcorques de los árboles pues, con sus malas hierbas y todo, que también producen flores. A mí me parece más bonito un alcorque lleno de plantas verdes que un alcorque que no tenga absolutamente nada, ¿no? Entonces hay que crecen ahí y que pueden alimentar a los polinizadores. Gracias. A ti. No sé si hay alguien más que tenga preguntas, yo tengo unas pocas, pero quiero primero ver a ver si alguien del público tiene alguna pregunta más. Tenemos también agricultores aquí, así que esa pata, ¿no?, de acción ha sido muy, muy importante también. Bueno, pues si no os animáis a... Si me dejas, Ana, yo simplemente quería, oye, lo primero, pues agradeceros a la organizadora Ana y a Marimar la ponencia. Y sí me gustaría, Marimar, si nos puedes comentar qué hay de cierto en eso que se comenta de que en estos momentos las abejas encuentran ecosistemas o nichos ecológicos mucho más favorables en entornos urbanos que en entornos rurales. Parece que se estaban recuperando poblaciones apícolas en Nueva York, en París. Imagino que a través de los experimentos que estáis haciendo en vuestro campus, pues estáis fomentando de alguna forma esta recuperación. Y si fuese así, ¿cuál podría ser la principal causa? La intensificación de los cultivos, de los monocultivos, la eliminación del lindes, las concentraciones parcelarias, la pérdida absoluta de biodiversidad del medio rural, o en paralelo también a la contaminación por todos estos los pesticidas, los fitosanitarios que estabas comentando, como el glifosato.
Y por otro lado, en la parte de los entornos urbanos, ¿cuál sería, si fuese cierto que se están recuperando, cuál sería la principal razón? La diversidad floral que pueden encontrar, la riqueza, digamos, a través de jardines, etcétera, en las ciudades, ¿podría ser esa la razón? Vamos a ver, el declive de las abejas como polinizadores en el campo es porque lo hemos echado del campo. O sea, las abejas no pueden vivir en muchos lugares porque es que no tienen alimento, ¿no? Y luego también porque los glifosatos las exterminan y porque están desapareciendo del medio natural. El tema de las ciudades, bueno, se están introduciendo, es una introducción hecha por la mano del hombre. Seguramente a partir de esas colmenas urbanas se van creando enjambres que puede que dé lugar a poblaciones o a colmenas naturales en troncos de árboles, todo eso. En el campus universitario lo hemos visto. Hemos tenido enjambres. Bueno, yo no lo he querido explicar por no extendernos mucho, pero al lado de las colmenas hay 2 cajas de madera que están vacías y que son cajas anti-enjambre. Por si de momento la población crece mucho y se forma, cuando la población crece mucho, a veces se forman otras reinas para dividir, digamos, la colmena, y entonces esa reina, se pueden dar varios casos, que luche contra la abeja reina que estaba, o que simplemente la abeja reina que estaba se vaya con una cohorte, o que la nueva reina se vaya con una cohorte. Se pueden dar muchos casos diferentes. Pero si en un momento dado se desarrolla demasiado la colmena, pues estas son caza enjambre. Pero se nos ha dado caso ahí en el campus universitario que hemos visto enjambres naturales. Entonces, los enjambres naturales, si no molestan, no se quitan. ¿Por qué lo tenemos que quitar? Es que la gente, en cuanto ve un enjambre o ve unos panales en un tronco de un árbol, siempre, no sé, llama a los bomberos, a la policía, y como una vez que lo ha llamado, por si pasa algo, lo único que hacen es eliminar, y a lo mejor lo que hacen es quemarlos, que es la manera más fácil, ¿no?, de eliminar la colmena. Entonces, no hay peligro. Las abejas, no os lo he dicho antes, pero todos lo sabéis, que si pican se mueren, porque el aguijón está unido al aparato digestivo, y cuando pican, pues el aparato digestivo se queda unido al aguijón y lo pierden y se mueren. Entonces, ellas solamente atacan cuando ven que es estrictamente necesario. Entonces, es verdad que en Nueva York, en París, incluso en Londres, en algunos, me parece que fue en el Museo de Ciencias Naturales, tienen también programas de apicultura urbana, pero es algo totalmente artificial. Si de ahí ya luego se desprenden o se diseminan abejas que puedan vivir en un entorno urbano, evidentemente los jardines son una fuente de alimento importante. Pero claro, también hay que tener en cuenta la climatología. Aquí en el Mediterráneo, en Málaga, por ejemplo, tenemos floración a lo largo de todo el año, o sea que las abejas van a tener alimento a lo largo de todo el año. En Nueva York, pues tendrán que acumular alimento para el invierno, ¿no?, que es muy crudo allí. O en Londres, en París, pues también hace más frío. Entonces, ahora se están desarrollando estos experimentos, habrán que ver en el futuro, pero claro, si la abeja no puede vivir en su medio natural, pues para que no desaparezca le estamos ofreciendo un refugio en la ciudad. Y de eso se trata la apicultura urbana, de ofrecerles refugio a las abejas, porque están desapareciendo. Enrique, no sé si quieres añadir algo más. No, simplemente, oye, eso es, constatar efectivamente que aparte de que les ofrezcamos esos refugios, realmente tampoco tienen problema con entornos relativamente contaminados, ¿no?, como pueden ser las atmósferas de las ciudades. Es decir, que incluso aún así parece que encuentran un nicho más favorable que en el medio rural. Bueno, más favorable actualmente quizás, ¿no?, que algunos medios rurales, pero lo suyo es que vivan en el medio rural. Si se vienen a las ciudades, porque no pueden vivir en otro entorno. Pero claro, lo que tú dices es verdad, Enrique, el tema de la contaminación. Nosotros estamos haciendo también control de metales pesados en la miel, analizamos la miel, analizamos
la cera y analizamos también el propóleo. Y no es que tengamos niveles muy altos de contaminación hasta el punto de decir no se puede consumir esta miel o este polen, pero sí que hay niveles un poco más altos que en colmenas que están en un entorno rural. Entonces, ¿la contaminación le va a afectar a la abeja? Por supuesto que le va a afectar como a todo. Y eso habrá que analizar y estudiarlo en un futuro. Vale, pues muchas gracias. Gracias a ti. Ángel, creo que vas tú. Sí, bueno, muchas gracias por la presentación, que me ha parecido muy interesante. Y una pregunta muy simple. ¿Este declive de las abejas se está notando ya en un declive de los cultivos? ¿Hay datos sobre esto? Pues sí que hay datos, sobre todo o sea, cultivos de frutales y cultivos de huerta, en el que los agricultores están viendo una menor producción y para aumentar la producción están alquilando las colmenas a los apicultores. Es decir, que cuando tienen sus cultivos en plena floración, pues alquilan un panal a los apicultores, a ellos les supone otra fuente de alimentación y le polinizan el cultivo y la productividad es mucho mayor. Es decir, esto es una práctica que se está haciendo ya cada vez más habitual entre los agricultores. Incluso pequeños agricultores ya se están dando cuenta que es bueno poner en medio del cultivo, por ejemplo, un cultivo de naranjo, un cultivo incluso de aguacate. Aquí en el sur, que nosotros aquí en Málaga pues somos los primeros productores a nivel europeo de aguacate, pues en los cultivos de aguacate se están introduciendo a las colmenas y la productividad es muchísimo mayor. Y además se está produciendo una miel de aguacate que si tenéis la ocasión de probarla os la recomiendo porque es una miel riquísima. O sea que hay un beneficio mutuo entre el agricultor y el agricultor. Primero alquila la colmena y recibe por eso una compensación económica, pero luego la miel producida por las abejas se la lleva y la miel de aguacate es una miel tipo monofloral que se cotiza muy bien en el mercado porque tienes un aroma y un sabor que es excelente, a mí me encanta. Vale, muchas gracias. A ti. Pues yo quería preguntar varias cosillas. Primero, creo que no hay nadie más, ¿verdad? Antes, ¿hay alguien más? Creo que no. Ana tiene la mano levantada, pero quizás es que no la bajó antes. Sí, creo que sí. Pues quería Sí. preguntar... Vale, ok. Quería preguntar si, bueno, entonces entendemos que hay que dejar las malas hierbas, que las malas hierbas no son malas, que son realmente buenas, con lo cual lo mejor es dejar las buenas hierbas, que las deberíamos de cambiarle el nombre realmente, porque son buenas hierbas que nos ayudan a tener más abejas, o sea que entiendo que debemos de dejarlas. Y mi segunda pregunta es, como ciudadanas y ciudadanos, ¿qué podemos hacer contra el glifosato? Porque bueno, sabemos que hay iniciativas de Greenpeace y de ecologistas que están apoyando pues, que se prohíba, pero bueno, a lo mejor tú conoces alguna iniciativa más o si a lo mejor podemos escribir cartas ciudadanas a nivel europeo dirigiéndonos a alguna comisión en particular que nos escuche, porque bueno, esto está claro que es muy importante y que está siendo impulsado por determinados lobbies que ganan muchísimo dinero con este pesticida. Entonces, bueno, si había alguna iniciativa más. Y tengo un par de preguntas más, pero para no avasallarte me quedo con esas por ahora. Vale, mira, con respecto a las malas hierbas, es tal como tú lo has dicho, no son malas. Es decir, le llamamos malas hierbas porque están en un lugar en el que el hombre por algún motivo no desea que estén allí. Pero no solamente es porque son buenas para los polinizadores y fuente de alimentos, sino porque ofrecen una cobertura al suelo que hace que la evapotranspiración del suelo sea menor, es decir, que el agua que acumula el suelo dure durante más tiempo, es decir, que se mantenga el suelo húmedo durante más tiempo con el beneficio que eso conlleva incluso para los cultivos. O sea, que pueden convivir perfectamente un cultivo y las malas hierbas, que son las que nosotros llamamos arbences si están dentro del cultivo,
o las ruderales si están a los márgenes del cultivo, todas esas que están a los bordes de la carretera, todo eso le llamamos plantas ruderales. Y las del cultivo son las arbenses. Lo digo también un poquito por dar algo de información al respecto. Y claro, luego también además cuando se secan esas malas hierbas, si se hace un arado profundo, pues aporta materia orgánica al suelo, con lo cual le va a dar una mejor estructura y le va a dar un horizonte orgánico que no tienen los suelos en los que se eliminan las malas hierbas. Es decir, que ofrece ciertas ventajas. Es verdad que pueden retirar algo de los nutrientes que se aporta al suelo porque de algo tienen que vivir, pero luego en cierto modo pues lo devuelve. No, y ya por hablar de un grupo concreto, las leguminosas siempre han sido plantas beneficiosas porque tienen en su raíz unos nódulos con bacterias nitrificantes que lo que hacen es fijar el nitrógeno atmosférico del aire y lo fijan en el suelo, que es un abono natural. Y luego lo otro que me comentabas era... Que si hay alguna iniciativa que conozcas para lo del glifosato. Sí, yo siempre recomiendo empezar por los más cercanos, y los más cercanos son los ayuntamientos, ¿no? Entonces hay plataformas ciudadanas y sobre todo cuando se acercan las elecciones parece que son más sensibles y están más propensos a todos los partidos políticos, no quiero señalar en ninguno, pero en general a escuchar un poquito más a la población. Pero de todas formas siempre hay pues concejalías de medio ambiente que son bastante receptivos a lo que le piden sus ciudadanos. Es decir, es cuestión de establecer un diálogo, no llegar a las manos ni con malos modos ni nada de eso, sino solicitar a lo mejor hablar con el concejal o la concejala y exponerle el problema, darle alternativas, soluciones, ¿no? y todo eso. Entonces se puede establecer un diálogo y alcanzar una serie de beneficios, como por ejemplo ser un municipio pues libre de glifosato, que además vende muy bien, ¿no? Luego, de cara a la propaganda. Y luego ya iría avanzando un poco, ir concienciando poco a poco, ir ganando terreno. Esto es una pequeña guerra, entonces como cualquier guerra, lo suyo es ir avanzando, ir ganándole terreno al enemigo. Y así poquito a poquito. Y claro, pues cuando hay una iniciativa que recoge firmas y todo eso, pues la firmamos porque no nos cuesta nada, ¿no? Y apoyamos y todo eso. Creo que no hay nadie más, así que haré las últimas dos preguntas. Me parece muy interesante toda la parte de los beneficios que tiene tener malas hierbas o buenas hierbas y también los panales de abejas, ¿no? Para la agricultura. Y me preguntaba si ya se están impulsando medidas a nivel formativo para que los agricultores, que imagino que dependiendo del tipo de agricultor que sea, pues será más reactivo, ¿no? Pues para que lo tengan en cuenta y entiendan estos beneficios, ¿no? Porque siempre de las abejas tenemos todo lo malo, pero todas estas cosas buenas que nos estás contando, yo creo que no se saben tanto. Entonces me preguntaba si se están haciendo cosas desde el gobierno y desde las consejerías a nivel formativo para los agricultores. Y por otro lado, porque se vende el propóleo, esta es una pregunta más técnica, se vende el propóleo en tarros para gente, por ejemplo, que padecemos alergias. Entonces me preguntaba si quitar el propóleo, que es lo que entiendo que utilizan para cerrar las celdillas, les afecta a las poblaciones de las abejas, o sea que si realmente ese consumo nuestro y quitar ese propóleo, les estamos haciendo un poco la Pascua a las abejas. Bueno, en el tema de concienciar a los agricultores, nuestro equipo de apicultura, es decir, el equipo Bee Garden, que son los que se encargan del mantenimiento de nuestras colmenas, son profesionales, ellos hacen muchos cursos para las personas que están interesadas, que aprendan apicultura y que puedan tener pues colmenas y ser autónomos en la gestión de sus propias colmenas, en sus propios huertos y todo eso, y ya ellos se están dando cuenta de los beneficios que conlleva, sobre todo porque implica una mayor productividad, y las malas hierbas pues también atraen a insectos que al mismo tiempo pues polinizan lo que son sus cultivos.
En cuanto al propóleo, verás, nosotros no le quitamos el propóleo que utilizan las abejas para sellar sus rendijas, sino que para obtener mayor propóleo se le pone como una especie de lámina de plástico que lleva una serie de rendijas y las engañamos. Entonces la ponemos sobre la colmena por debajo de la tapa y las abejas entienden que aquellos son rendijas que tienen que cerrar. Y al cabo de cierto tiempo lo que le quitamos es esa lámina nos la llevamos al laboratorio o donde sea y ahí recolectamos el propóleo. Pero no es propóleo que ellos hayan utilizado para tapar las rendijas de la propia colmena, esa no se las quitamos, esa se la dejamos porque les sirve también para impermeabilizar, para cerrar cualquier poro o cualquier cosilla que luego cuando llueva pues no les llueva dentro de la colmena, evidentemente. Entonces es un artilugio artificial, es de una manera artificial, para obligar engañar un poquito a la abeja y que intente sellar esa rendija y nosotros luego nos llevamos ese propóleo. Pero la industria hace esto, o sea, a nivel industrial ese propóleo que se vende es porque hacen esa especie de trampa para las abejas. Sí, se hace así. De todas formas, los productos que tú tienes a base de propóleo, la verdad, la cantidad de propóleo que lleva es pequeña, una proporción muy pequeña, porque se hacen unas diluciones grandes. El propóleo funciona incluso si se diluye mucho. Entonces, la cantidad de propóleo que llevan todos esos productos realmente es pequeña. O sea, incluso el granulado. Las bolitas de polen, eso es polen. El propóleo es una resina. Ah, vale. Es una resina, es una sustancia pegajosa, pues parecida a la resina que sale de un pino. Sí. ¿Vale? Entonces, el propóleo, la extracción del propóleo se hace con alcohol, es una extracción alcohólica. Bueno, pues tiene su protocolo, el laboratorio y todo eso, y luego con el extracto alcohólico del propóleo es cuando se elaboran todos esos productos, que sirven, pues, por ejemplo, para la garganta, personas que tienen problemas de alergia y todo eso se utiliza mucho, las bolitas de propóleo, los caramelos de propóleo. En realidad la cantidad que lleva es pequeña. Vale. Otro producto de la colmena, por ejemplo, es la jalea real. Claro. Que no hemos hablado de ella, pero que es con lo que se alimentan las futuras reinas de la colmena. Es un superalimento y entonces es el alimento que se le da a las futuras reinas. Cuando la abeja reina está vieja, pues entonces deja de producir esa sustancia que hace que se le atrofien las gónadas a las abejas. Entonces algunas abejas pueden llegar a poner huevos en la colmena y también empiezan a alimentar a larvas con esa sustancia, con la jalea real, que dan lugar a la eclosión de nuevas reinas que reemplazan a la reina vieja. Pero eso ya son unas señales que se emiten a través de feromonas y todo eso. Es un proceso bastante complicado y además tienen que, como la abeja reina es más grande, pues tienen que formar unas celdillas que son también más grandes, que es lo que se llaman realeras. Y ahí es donde tiene lugar la formación de las nuevas reinas. Qué barbaridad, qué nivel de conocimiento. Bueno. Gracias. Pues pasamos a Marta, que tiene la mano levantada. Buenas. A ver, bueno, me voy a quitar la mano. Dios, me apaño fatal. Muchas gracias por la presentación, porque ha sido alucinante y bueno, todo lo que comentas, que lo dices como con una serenidad, pero son todo como datos súper técnicos y es un gustazo escucharte hablar, la verdad. Vale, yo quería preguntar porque claro, bueno, yo trabajo con temas de urbanismo y centrada en la ciudad. Y claro, con todo este fenómeno de lo que se llama isla urbana de calor, ¿no? Que son como, bueno, pues por el uso de pavimentos y el uso de ciertos materiales, pues al final hace que suba la temperatura del entorno urbano y esto afecta de manera directa a las diferentes especies animales que hay, sobre todo insectos, ¿no? Que pueden ser como muy sensibles a ciertos cambios de temperatura. Pero bueno, sí que quería como preguntarte si dentro de estas iniciativas que están saliendo en ciudades como Barcelona o incluso en Madrid, de modelos de supermanzanas o de reverdecer entornos como muy concretos y puntuales dentro de la ciudad,
¿cuáles de las dos apuestas que hay ahora mismo para reverdecer entornos urbanos podría ser más acertada? Si este modelo de supermanzana, que en realidad es como de manera puntual, entre intersección de calles y que reverdecería, pues eso, entornos puntuales y aislados, como atomizados en la ciudad, o el modelo de corredores verdes más tipo Madrid-Río, que hace que sea como algo un poco más seguido, por así decir, pero que también es más difícil de conseguir por toda la infraestructura que ya está creada en la ciudad y que sería como esta huella o cicatriz que al final cuesta mucho pues levantar el asfalto y que haya otro tipo de pavimento. Bueno, yo creo que ambas iniciativas no son excluyentes. Tú ten en cuenta que el tema de la supermanzana lo único que hace es crear islas. Y también sería bueno interconectar esas islas. O sea, esas islas deberían estar interconectadas por corredores. O sea, para mí lo mejor sería esas supermanzanas que tú hablas, incluso se están haciendo rotondas cada vez más grandes y todo eso, pero conectarlas también por islas, por corredores, que un corredor puede ser simplemente una hilera de árboles que se siembra a lo largo de una calle. Lo que pasa es que el tema del arbolado es muy complejo porque a los ayuntamientos les causa problema el tema de la poda, que si se cae una rama, que si puede caer en un coche, matar a alguien, todo eso. Entonces, el tema del arbolado en una ciudad es bastante complejo. Pero yo propondría otra tercera solución, que es el tema de los techos verdes. El tema de los techos verdes no lo hemos desarrollado lo suficiente y creo que sería una alternativa muy buena para mejorar no solamente el acondicionamiento térmico de los edificios, sino también crear espacios verdes en altura. ¿Y esto conectaría de alguna manera con también incentivar como otros tipos de alimentación en la ciudad pues en cubiertas que sí que sean transitables y se puedan de alguna manera cultivar huertos urbanos? ¿Ese tipo de cultivo sería este al que te estás refiriendo o más? Bueno, hay varios tipos de techos verdes. Cuando decimos techos verdes simplemente hablamos de naturizar una azotea, por decirlo de alguna manera, ¿no? Se puede simplemente hacer una cubierta terrosa en el que puedan crecer plantas de manera silvestre. Eso ya sería un techo verde, un modelo de techo verde. Otro techo verde simplemente puede ser una terraza jardinada con plantas ornamentales. O puede ser también que en vez de criar plantas ornamentales, que se críen plantas de huerta. Pues tú que siembras ahí tus tomates, tus pimientos, tus calabacines, y que no tiene por qué estar cultivado directamente sobre el techo. Es decir, hay unas camas de cultivo con patas que tú las pones una a continuación de otra, te da una sensación de continuidad y tú puedes transitar entre medio, puedes crear pues, zonas de paso, incluso árboles pequeños árboles que también den sombra, creen espacios de sombra. Y bueno, puede haber, como digo, distintos modelos. Ahora bien, ahí tenemos que contar con la iniciativa de los arquitectos, porque tienen que crear un techo que sea practicable como techo verde. O sea, y que sea transitable. Claro, o sea, yo creo que esto también choca un poco con los modelos de vivienda, un poco que hay a veces que son, pues sobre todo a lo mejor de años 50, 70 de vivienda social, ¿no? En las ciudades, que igual la sobrecarga de uso que pueda haber en cubierta no es compatible con ese modelo de cubierta transitable, ¿no? O sea, que sería un poco más enfocado quizá a lo que haya de obra nueva, que también en España vamos como sobradas de eso, o sea que... Sí, claro. Yo digo que esto todo es ponerse. Incluso hay algunas ciudades en las que han emitido decretos y normativas de tal manera que los techos de los nuevos edificios pues tienen que tener una cubierta vegetal. No me acuerdo ahora dónde fue, no sé si fue en París o algo así, que hicieron alguna iniciativa de este tipo. No tengo a mano el dato,
pero si nos ponemos a buscar por internet seguro que lo encontramos. Y en algunos países como Suiza pues se está incrementando mucho el hecho de poner techos verdes en lo alto de los edificios. Y además que tienen muchísimas ventajas de aislamiento térmico, mejora la temperatura en verano, temperatura más fresca, en invierno también. Y si está bien acondicionado no tiene que causar ningún problema de filtraciones ni nada de eso. O sea, eso es un problema que técnicamente está resuelto. Muchas gracias. A ti. Pregunta Isabel que si hay proyectos para llevarlos a las escuelas que informen a los niños estas cuestiones. Sí. Desde el proyecto Opicam pues se está haciendo, además no he querido poner, ¿no? Porque es que si me pongo a poner, pues nunca acabo, pero si ya me lo preguntáis, pues sí, tenemos iniciativas, vamos a los colegios, incluso contamos con nuestros alumnos que les encanta además ir porque dicen que ellos van a contarle a los alumnos la importancia de los polinizadores y van con su equipo de trabajo, es decir, van vestidos de apicultores y se plantan allí en la clase con el traje del apicultor. Y eso a los chiquillos les encanta, sobre todo si son pequeñitos les gusta muchísimo. Y bueno, luego le cuentan cosas, nos adaptamos a los niveles del grupo que sea, si es de primaria, de secundaria. Incluso tenemos una colmena de exhibición, vamos, que es una cosa que es una cajita en el que se mete un panal con abejas y tiene un cristal. Las abejas no pueden salir, pero los niños pueden ver las abejas dentro de lo que es el panal. Eso es lo que se llama un panal de exhibición. Y bueno, pues los tenemos también para llevarlos a los colegios. Y bueno, en los colegios muchos profesores también tienen iniciativas de huertos urbanos y todo eso, y se complementa una cosa con otra. Ahora nosotros en el campus estamos también construyendo un huerto urbano grande, para que, bueno, luego será por sorteo, por como sea, se asignarán las parcelitas a profesores, alumnos, a quien lo pida. Pues mira, lo están pidiendo por aquí. Marta dice que si podéis pasar para el proyecto del que se habla en los coles, porfa. ¿Cómo se pueden poner en contacto con ese proyecto? Vamos, no es que sea un proyecto, es simplemente que nos lo pidan a nosotros. Es decir, que se pongan en contacto conmigo y que entonces, claro, lo hacemos en Málaga. Si vosotros estáis en Madrid, pues no nos vamos a desplazar a Madrid, ¿no? Pero en los colegios de Málaga y eso, pues si nos lo piden o profesores que conocen nuestros proyectos y todo eso, pues contacta con nosotros y es un poco a demanda. Qué bueno. Pues seguro que también hay algunas iniciativas aquí. Es cuestión de buscarlo en red y establecer esa red, ¿no?, de formativa. Claro. En el momento que haya alguien que se esté haciendo una iniciativa, pues simplemente contactar. Estoy yo completamente segura de que no se van a negar a hacer actividades de este tipo, y menos con los chiquillos de los colegios. Además, los niños son increíbles, la verdad es que les encanta, y crear conciencia desde muy pequeñito es importante. Qué bueno. Pues nada, hemos ido dejando aquí muchas herramientas en el chat que, bueno, os las enviaremos todas en un correo para que las tengáis ahí, las que queráis seguir indagando, que ya sabéis que nos gusta llevar a más el encuentro. Y bueno, justo mientras lo estaba comentando María del Mar, hemos encontrado un artículo que mencionaba a París, a Copenhague, a Toronto, también a Buenos Aires, a Chile y Suiza como algunos de los países y ciudades que están tomando medidas para el tema de los techos verdes que comentaban Marta y María del Mar. O sea que bueno, es cuestión de ponerse, como dice María del Mar. Y bueno, se han mencionado también muchas iniciativas que podemos hacer desde nuestra iniciativa más individual. Así que nada, os animamos a plantar muchas flores que les gusten a las abejas, a las mariposas. Que yo creo que además es una cosa que podemos hacer desde nuestras terrazas y azoteas y desde nuestros balcones, que no hace falta tener una parcelilla, ¿no? Claro. Si tenéis a lo mejor una comunidad, vivís en una comunidad en el que hay un techo que es así tipo azotea y tal, pues, y sobre todo si es una comunidad pequeñita, pues proponerle a
a los vecinos, pues a jardinarla o sembrar unos tomatillos, unos pimientillos, todo eso, ¿no? que también le gustan a las abejas, es decir, que vienen y consumen el polen y el néctar de esas plantas y también une mucho a los vecinos. Pues sí, pobres vecinos, les vamos a dar el año, ya te digo. Isabel tiene una pregunta. A mí se me había ocurrido ahora a última hora una cosa, yo en mi terraza lo empecé a hacer, pero no sé si eso es aconsejable. Leí que hay personas que ponen un cubo con piedras para dar de beber a las abejas, porque se ahogan cuando hay agua en gran cantidad, porque no tienen fuerza para salir cuando se han caído. Yo estoy poniendo unos cacharritos con piedras, se seca constantemente, pero es cierto que esto puede ayudar para que una abeja que tenga sed pueda beber y que no se muera. Sí, la verdad es que está bien, pero mira, eso lo hacemos nosotros, pero no ponemos una piedra, cogemos un cubo que tarda más en evaporarse y le ponemos corcho, que flota. Entonces la abeja pues va nadando al corcho, se sube al corcho, se seca al sol y ya sale volando, por si se ha caído al agua. Entonces, claro, si es un balde, pues es verdad que van a beber, pero al mismo tiempo se ahogan. Pero si le ponemos un pedazo de corcho encima, pues entonces, como nadan un poquillo, pues rápidamente se suben, se secan y emprenden de nuevo el vuelo. Sí, porque a mí se me seca en menos de un día y creo que no es efectivo del todo, claro. Claro, entonces hay que poner un balde grande, no un recipiente pequeño. Y lo de la piedra, claro, si pones un balde grande para que sobresalga la piedra, imagínate la piedra que tendrías que poner. Por eso es mejor poner algo que flote y le ponemos corcho. Si alguna vez vas al campo y hay alcornoque o madera, o sea, ramas caídas de alcornoque que les puedas quitar el corcho y todo eso, pues eso mismo te sirve. Incluso corcho blanco, a mí no me gusta el corcho blanco porque es sintético, pero si no tienes otro tipo de corcho, pues también. Pues ya le hemos encontrado un uso a los corchos. Y perdón, ya último, ¿los corchos de botella muchos también? Sí, si pones unos cuantos que van flotando, pues claro, también lo puedes poner. Sí, sí. El caso es que haya algo que flote. Claro. De todas formas, qué contraste tan grande. Vas al Leroy Merlin o a cualquiera de estas tiendas y todo es pesticidas para acabar con todos los insectos, ¿no? Y luego vienes a De Cañas por la Tierra y lo que aprendes es a estrategias para que vivan y no se ahoguen y estrategias para la vida, ¿no? Realmente yo creo que esa es una forma de resistencia política muy fuerte y la verdad que es precioso escuchar de vosotras esas estrategias, ¿no? Para ir aprendiendo juntas y ayudándonos a no solo sobrevivir, sino también a vivir mejor, ¿no? Así que... Mira, con esto de las plagas, cuando tenemos en el jardín o en la terraza pulgones y eso, es que no hace falta aplicar ningún pesticida. Todo lo del Leroy Merlin y todo eso es marketing, porque se coge un spray con agua y se le echa un poquito de mistol de los platos o de Fairy, de lo que sea, y con eso se pulveriza. Se hace una pulverización sistemática durante varios días seguidos y se acabaron los pulgones, se acabaron los ácaros, la araña roja y la mayoría de las plagas. Es decir, primero se prueba con eso, luego ya si es una plaga más resistente, pues se intenta con otras cosas, pero tenemos remedios caseros. Claro. Entonces, Y el si en jabón vez de es muy bueno para eliminar las plagas. ¿Y si en vez de Mistol utilizamos un jabón de aceite de oliva? Un jabón de estos sólidos que a lo mejor deshacemos y lo diluimos en agua. Depende, porque tiene que ser un jabón un poquito cáustico, no mucho, pero un poquito. Va mejor. Vale. Sí. Entonces, pues si hacéis jabón en casa, no dejarlo totalmente neutro, sino hacer alguno que quede un poquito más básico para esta cosa, pero tampoco muy básico porque no demasiado alcalino, porque entonces os podéis cargar la planta. ¿Como cuánto de pH? Perdona, yo me estoy poniendo muy técnica, pero es que esto me interesa. Vamos a ver, el pH neutro es en torno a 7, ¿no? Sí. Entonces, que no se mueva mucho de ahí. Tenemos que calcular. Yo fabrico jabón también en casa y en casa utilizamos el jabón.
de aceite de oliva. Pero calculo, bueno, como tengo conocimiento de química y de laboratorio y eso, pues calculo muy bien con los coeficientes de saponificación del aceite de oliva y eso, para que me quede un jabón neutro, o bien que quede incluso un residuo de aceite de oliva que no se ha saponificado, con lo cual es un jabón muy suave que se puede utilizar para las manos, el cuerpo, la cara. Es un jabón de tipo cosmético. Pero para las plagas, como de pH 8. Sí, yo para las plagas lo mejor es el jabón de los platos, que no es muy alcalino, pero va bien. Yo, de verdad, el mejor. Pues mucho mejor que cualquier plaguicida, desde luego. Claro, evidentemente. Se puede intentar cosas antes y si no te funcionan, pues ya te vas al Mistol y tal y cual. Eso. Sí, sí. Otra solución es los purines, que es dejar fermentar hojas de planta, sobre todo de ortigas, dejarlas que se pudran en agua y ese agua utilizarlo como insecticida. Incluso puede ser también como preventivo. Pues eso también se puede poner. Lo que pasa es que eso hay que tener cuidado con guantes y tal para no llevártelo tú. Bueno, a ver, no es una cosa que sea especialmente peligrosa. Es simplemente un macerado de las hojas que se pudren en el agua y eso se utiliza como insecticida y como plaguicida. Pues nada, habrá que probar todos estos remedios sin duda alguna, vamos. Luego también el vinagre se utiliza como herbicida, el ácido acético. En vez de glifosato, pues ácido acético. Y es menos contaminante y no es peligroso para los polinizadores. Claro. Pues nada, lo tendremos en cuenta. No sé si alguien tiene alguna pregunta más. Yo creo que están todas las manos bajaditas, ¿no? Pues nada, María del Mar, de verdad, muchísimas gracias por tu exposición, por todas las preguntas, las respuestas que nos has dado y que nos has hecho cuestionar, ¿no? Así que nada, gracias a toda la comunidad de Cañas por la Tierra. Nos tomamos un pequeño descanso de verano, pero volvemos fuertes en octubre. Hablaremos de la Antártida, vamos a hablar de ecofeminismo, vamos a hablar de otras temáticas y ya sabéis que está el buzón de Cañas por la Tierra abierto por si queréis proponer otras temáticas, que es eventos@dichayecho.com, que siempre estamos abiertas y lo que queremos es programar cosas que os interesen, así que si tenéis una científica, un científico, un grupo que os gustaría hablar, por favor, sin duda proponer y lo pensamos juntas. Y nada más, de nuevo agradecerte muchísimo, María del Mar, haber colaborado hoy, que además es julio, y a toda la gente que habéis venido hoy, que habéis participado tan activamente. Miles y miles de gracias. Bueno, pues muchísimas gracias a vosotros por la invitación y de verdad deciros que he pasado un rato muy agradable. Pues muchas gracias, que tengáis un feliz verano y nos vemos muy prontito. Estar atentas que iremos anunciando nuevas fechas, ¿vale? Gracias. Hasta otra. Muchísimas gracias, hasta otra. Gracias, un saludo, Muchas gracias. hasta otra, chao. Chao, muchas gracias.